tengo que usar, ¿cierto? Estamos 2, 4, 6, 8. 8. Tenemos hasta las 1:30 y ya arrancamos, ¿o no? Como para no dilatar tanto las cosas. Mira, una vista. ¿Tienes su USB? Ahorita te la paso. Pues casualidad no tienes el video de Teratos. Al correo. No, y después te mandé el último, que es el que está como mejor. Y es el que está formateado en vertical, porque el otro no horizontal. Y yo creo que deberíamos como arrancar. ¿Qué? Bueno, no era ese, pero podemos poner ese. ¿Será que Eli nos pide el favor de decir, ¿me pueden bajar un poquito el trabajo para... ¿Tienes el plan del curso? ¿Me lo pasas también, por favor? Bueno, buenas tardes a todos. Ya casi vamos a dar inicio, estamos como esperando que llegara la gente y instalando todo el andamiaje para poder grabar. Nos recomendaron tener como mucha atención con el distanciamiento, entonces les recomiendo que tengan un computador de separación y que tengan los tapabocas. Vamos a dejar que los docentes acá al frente no utilicen tapabocas para que se oiga bien y todos estemos como enterados, pero de resto pues les pido el favor de que los utilicen. Vamos a dar inicio en unos 5 minutos. Yo haré una presentación general del laboratorio y de quiénes vamos a estar participando y ya después le damos paso a Juan Pablo, que nos va a introducir el laboratorio el día de hoy, y después discutiremos la dinámica de trabajo, los retos que consiste en la exposición y bueno, esperamos que este día inicial sea entusiasmante para que asistan todos los miércoles y podamos llegar a
los resultados para la exposición. ¿Qué indicaciones necesitamos para decirle a Juan Pablo sobre dónde está situado y eso? ¿Aquí dónde? O sea, uno ahí todavía se ve. Hacia allá, ¿cierto? Ahí sí. Listo. Okay. ¿Me indicas para arrancar a grabar y eso o qué? Ah, ok. Mira, son estos dos, 0, 0 y 0. Vale. Gracias. Ahí se ve más o menos bien, teniendo en cuenta que es un proyector viejo y que no es imagen HD. Vale. Bueno, entonces, pues primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por la asistencia. Hoy damos inicio a las actividades de este laboratorio de creación que se desarrolla en el contexto de ecologías digitales en su 9ª versión. Es una de las muchas actividades que va a haber en ecologías digitales, entre ellas una serie de laboratorios, una serie de talleres, vamos a tener varias exposiciones y vamos a tener también un componente académico y pues todos ustedes están invitados a participar de todas esas actividades que van a estar siendo difundidas en la página web de ecologiasdigitales.com, ¿no? Y también en la cuenta de Instagram del Grupo de Investigación Hipertrópico, que es el grupo de investigación de la UDA que funciona como coordinador general de todo el proyecto. Mi nombre es Esteban Gutiérrez, yo soy el coordinador de la maestría en artes digitales del ITM y acá nos están acompañando el profesor Julián Cadavid, que es también profesor de la maestría y coordinador del laboratorio en artes digitales acá en Parque I, el profesor Jorge Valencia, también profesor de la maestría, Víctor del Valle, que es el coordinador de museografía del Museo de Ciencias Naturales,
y Juan Pablo, que también trabaja en el Museo de Ciencias Naturales y nos va a estar acompañando como participante del taller y por otro lado como introductor del contexto sobre el cual vamos a estar reflexionando. Y por último, Adriana, que se hizo Adriana, Adriana Roa, que es la laboratorista del Laboratorio en Artes Digitales y que también nos va a estar acompañando como participante en el laboratorio. Hay un grupo de participantes que todavía no han llegado. Supongo que el clima no nos está favoreciendo, pero vamos a dar inicio para poder llegar al final de la sesión con los avances que necesitamos para el resto del proyecto. Entonces, mientras les termino de contar un par de asuntos, voy a poner a correr este video. Se podrá poner en loop. No veo nada. ¿No? Vale. Es este, ¿no? Vale, lo voy a dejar corriendo en loop. Lo que están viendo en pantalla, aunque lo están viendo horizontal y debería estar vertical, es unos borradores que hicimos para explorar la metodología que les vamos a proponer el día de hoy. Entonces, un poco hacia allá es que esperamos que lleguen los resultados. Este laboratorio es un laboratorio de creación que pretende dar cuenta de un proceso de producción de un producto digital desde su planteamiento en el papel, ¿cierto? Desde una proyección bastante manual y contextualizada dentro de un contexto de reflexión que tiene que ver con el lugar del hombre en este planeta y su relación con las transformaciones que está sufriendo el planeta. Pero a nivel, digamos, técnico y de la práctica que les vamos a proponer, lo que vamos a plantear es el diseño de unos personajes, después su desarrollo con un par de herramientas digitales que nos interesa que ustedes conozcan, articuladas con la metodología, y la idea es llegar a estos personajes con esta animación experimental que posteriormente va a ser presentada en el Museo de Ciencias Naturales como una de las exposiciones de ecologías digitales y como un producto de co-creación de todo el grupo que participe en el laboratorio. Entonces, pues esperamos que todos regresen miércoles a miércoles para que podamos llegar a este resultado y podamos tener la sala que nos ha invitado a participar el museo muy amablemente. Tendremos allá 6 pantallas para presentar los productos que lleguemos y además vamos a tener un par de muros del museo sobre los cuales vamos a hacer unos murales durante el tiempo del laboratorio, unos murales que van a ser desarrollados a partir de los bocetos que hagamos, que van a ser digitalizados, vectorializados y convertidos en vinilos adhesivos que vamos a poner sobre la pared. Entonces, los dos productos que vamos a tener son, por un lado, los personajes animados, que en la medida de que avance el taller también esperamos que se conviertan en animaciones interactivas, y por otro lado, los murales. Una vez finalizado el taller, vamos a tener una última sesión en la cual entre todos vamos a finiquitar, digamos, el montaje de la exposición y finalmente tendremos pues una actividad de apertura de la muestra también en el museo. Será una actividad, digamos, muy sencilla y muy ágil, pero pues por supuesto la idea es que ustedes vengan y traigan de pronto algún invitado. No podemos ser muchos porque todavía estamos en condiciones pues difíciles en términos de salud, pero esto pues se articulará además con una exposición que vamos a montar en simultánea con los resultados de los proyectos de investigación de la maestría en artes digitales. Entonces yo creo que tendremos como un contexto de exhibición artística interesante para que ustedes vengan, inviten a otras personas a que visiten el museo y a que visiten esta sede que
que es muy interesante, pero muy poco visitada también por los ciudadanos de Medellín. Entonces creo que el laboratorio es como una disculpa de crecimiento para todos. Por último, y antes de darle la palabra a Juan Pablo, les quiero mostrar un poco la idea de las actividades que vamos a desarrollar. El día de hoy, pues una presentación general de parte mía y después una conversación un poco más interesante con Juan Pablo y posteriormente vamos a iniciar el proceso creativo. La sesión de hoy no vamos a trabajar con los computadores, vamos a trabajar con lápiz y papel. Por acá tenemos los insumos que desde allá, desde donde ustedes están, no los van a ver, pero básicamente tenemos una serie de esqueletos de personajes que ustedes van a poder revisar y seleccionar y que les llame más la atención, a partir del cual ustedes van a expandir esas pequeñas líneas para construir sus propios personajes que van a ser los insumos de partida para la producción digital. Como van a ver cuando tengan acceso a este material, los personajes están divididos en 6 fragmentos. Entonces, una vez ustedes realicen ese proceso de dibujo y tengamos definidos nuestros personajes, en la segunda sesión lo que va a pasar es que vamos a dividir los personajes en 6 fragmentos y vamos a trabajar con una metodología que ha sido utilizada a lo largo de la historia del arte, que es la creación de cadáveres exquisitos, es decir, la construcción de una obra, digamos, de una unidad de obra, pero a partir de fragmentos desarrollados por cada uno de ustedes. ¿Qué buscamos con eso? Pues por un lado, que el proceso de construcción de los personajes sea un proceso de co-creación y que esté definido, digamos, por el trabajo de todos en el grupo. Y por otro lado, también en términos de la estética o de los intereses formales que nosotros tenemos en la animación, nos permite desarrollar fragmentos del personaje desde las perspectivas creativas de cada uno de ustedes, que después son mezclados y pues construyen este monstruo híbrido entre diferentes procesos de creación, digamos, haciendo un poco de alusión también a la idea o a la reflexión que les queremos presentar, que tiene que ver con cómo está evolucionando la transformación del planeta, cómo nosotros influimos en esa evolución y cuál es el impacto que podemos tener. Entonces, un poco por ahí va el camino de la segunda sesión. En la tercera sesión nos va a estar acompañando Jorge Valencia y con él lo que vamos a hacer es hacer el desarrollo del diseño de audio, del diseño sonoro para los personajes. Básicamente construir unos productos sonoros que se articulen con la animación en forma de principalmente el sonido o el medio de comunicación de los personajes, pero por supuesto todo va a ser bastante flexible en términos del desarrollo que ustedes quieran hacer. En la sesión 4 nos va a estar acompañando el profesor Julián Cadavid, que nos va a hacer una introducción súper superficial a la programación creativa, un poco con el objetivo de que podamos generar un nivel de interacción básico con los personajes. Para quienes no conozcan el programa Processing, que es la plataforma en la cual vamos a hacer desarrollo de código, pues es un programa muy sencillo para hacer programas desde planteamientos, digamos, de naturaleza creativa. No vamos a profundizar demasiado en la programación porque la naturaleza del laboratorio pues no nos da para tanto, pero para quienes ya lo conocen pues será un recorderis articulado al proceso que planteamos, y para quienes no lo conozcan pues será una aproximación al entorno de programación para que en un futuro pues puedan trabajar en este programa. Y finalmente, en la última sesión vamos a estar bajo el mando de Víctor del Valle, que nos va a ayudar a reflexionar sobre por qué estamos tomando las decisiones de montaje que vamos a tomar. Vamos a tener el momento para la producción o finalización de los murales y vamos a reflexionar un poco sobre cómo un proceso de creación se cierra, en este caso en forma de una exposición, y con eso pues damos finalización a un ciclo completo que inicia con el diseño y que finaliza con la exposición.
No sé si alguien tiene alguna inquietud o duda o comentario sobre lo que les acabo de contar. Vale. Entonces, dicho esto, le voy a dar el estrado a Juan Pablo. Él nos va a hacer una introducción y una reflexión sobre dos conceptos particularmente. Uno de ellos es teratos y el otro es antropoceno, que son como los dos conceptos que van a dirigir nuestra reflexión. Yo creo que un poquito más atrás. Espera, me quiero sentar, que está en la piel. Ah, sí. Esteban, mientras que arrancamos, tengo una pregunta. ¿Cómo nace este asunto de las psicologías digitales? Lo hago con el ejercicio como de hacerles una petición de principio para yo pues articularme bien con lo que voy a decir. Ah, te lo voy a poner aquí. Así. Bueno, aprovecho y le respondo a Juan Pablo y a todos ustedes también para ampliar un poco la contextualización. Ecologías Digitales es un proyecto de reflexión académica en torno a la relación de los sistemas digitales y los procesos de creación. Es un proyecto que fue creado y que es coordinado por el grupo de investigación de la UDA que se llama Hipertrófico, a cargo de Isabel Restrepo, gracias. Y está en su 9ª edición, ha venido desarrollándose en la ciudad de Medellín durante ya casi una década, ha ido creciendo y es un proyecto pues muy interesante porque yo creo que es el espacio más grande de reflexión sobre la cultura digital en términos de su relación con el arte en Medellín y probablemente también uno de los espacios más antiguos y más grandes en términos de impacto en Colombia, ¿cierto? De pronto superado por el Festival de la Imagen de la Universidad de Caldas y algunos proyectos en Bogotá, pero desde Antioquia y en términos del país creo que Ecologías Digitales es un evento pues, de gran impacto, de gran importancia, y pues este año nos invitaron a el ITM y a la Universidad Luis Amigó y a la Universidad de Caldas. Estas 4 instituciones estamos coordinando todas las actividades y las actividades se van a desarrollar a lo largo del 2021 y del 2022. Y ya para cerrar, digamos que la reflexión en términos del concepto de ecología, ¿cierto? Que es importante porque viene en el nombre del evento, pero también, por supuesto, está articulado con los intereses de este laboratorio en particular. El concepto de ecología dentro del marco de ecologías digitales, pues funciona como un concepto simbólico en términos de adquirir, por supuesto, el contexto de la ecología en las ciencias naturales, pero traído a la evolución, la transformación y la forma en que se está ramificando la relación de la humanidad con la cultura digital. Entonces, esa ecología se refiere a la ecología o al entorno de desarrollo en el cual participamos humanos, computadores y la propia naturaleza que también se ve impactada grandemente por nuestros sistemas. Perfecto. Muchas gracias, Esteban. Bueno, yo les agradezco mucho que me hayan invitado a esto. Yo realmente llego acá como una persona que coincidencialmente, dentro de mi ejercicio profesional ahí al interior del museo, he estado interesado por el asunto del tratamiento de la distopía. Juan Pablo, Estoy muy pasito. Duro. Así, mejor. Sí, de una. Va. De una, listo. Entonces, dentro del ámbito del museo, yo me he venido interesando por el asunto de la distopía. Ustedes saben que la distopía es un concepto que es colindante al de utopía. Y utopía es una expresión que en el ámbito de la filosofía tiene emergencia desde la producción escrita de Tomás Moro. Entonces, sabemos que hay todo un desarrollo histórico dentro de la literatura y dentro de la teoría filosófica sobre el asunto.
El cuento es que la distopía se plantea, a diferencia de la utopía, como el peor lugar posible, ¿cierto? En vez de hablar de este no lugar que no tiene cabida en la utopía, hablamos más bien de la distopía como una expresión de los acontecimientos y los eventos que hemos recogido o en los cuales nos hemos involucrado, al menos en los últimos 20 años, que son las evidencias con las cuales hemos ido construyendo esos imaginarios sociales acerca del futuro. Pues en este momento, la nanotecnología, todo lo que tiene que ver con este modelo de interconexión y de producción de información en tiempo real, ha sido pues el contexto de todo un cambio de relacionamiento de los humanos con el entorno y por ende pues se ha venido hablando de ese asunto del antropoceno, ¿listo? Entonces, pues como la pretensión que tengo es ponerles a ustedes al alcance, digamos, el asunto, digamos, del antropoceno, fue, digamos, desde el análisis de la distopía como un concepto desprendido de la filosofía, lo que me llevó a interesarme pues ya por el antropoceno, no como un asunto desde la perspectiva de las ciencias geológicas, sino como un asunto más bien desde la perspectiva de las ciencias humanas. ¿Listo? Entonces, mi exposición el día de hoy es mi formación en filosofía. Yo lo que mejor hago, lo que logro hacer con buena calidad es escribir. Y coincidencialmente para el desarrollo de esta actividad, yo venía estudiando por ahí 2 ensayos que salieron apenas el año pasado, están muy recientes, no han tenido pues como discusión fuerte en el ámbito de la filosofía. Es decir, es lo que está en punta y lo que se está hablando y sobre lo que se está dando palo. Y hay dos autores que son para mí importantes en este momento a la hora de hablar del antropoceno. El primero es un filósofo francés de nombre Jacques Camus, quien ha escrito un ensayo que titula La instauración del riesgo de extinción. Y desde esa perspectiva, en la instauración del riesgo de extinción, se lee el antropoceno no solo como un fenómeno geológico, sino como un fenómeno que tiene que ver con el relacionamiento de los humanos con la naturaleza. Ahí se involucra la ontología. Listo. Es complejo, digamos, la vaina de hablar de ontologías y ontologías relacionales, a razón de que el giro ontológico también es una cuestión de la filosofía que ha sido reciente y su mayor exponente ha sido Jean-Luc Nancy, otro filósofo francés, falleció hace poco. Y este filósofo habló de que no solamente se trata de, bueno, recupera obviamente la idea de ontología de Heidegger, que es cómo nos relacionamos, pues cómo nos son dadas las cosas, y recupera la noción ontológica de Carlos Marx. Listo. Donde no solamente nos estamos relacionando con los objetos, sino que nos estamos relacionando comunitariamente, socialmente. Hay una forma de sentir, pensar y de interactuar cuando estamos en este contexto del territorio con las personas que conocemos. Pero hay otra forma de actuar, interactuar y comunicarnos con las personas que nos son, digamos, extrañas o que nos llegan de otro lugar. Entonces, ese es, digamos, como el contexto de la reflexión filosófica para que lo tengamos en la cuenta. Me voy a tomar el atrevimiento de leer algunas cosas que he preparado. Primero, en torno a la instauración del riesgo de extinción, una pequeña reseña donde comento los elementos que nos pueden permitir llegar, digamos, al antropoceno como una noción que se complejiza con el análisis que proponen las ciencias humanas. Y de aquí en adelante no vamos a hablar de antropoceno, listo, vamos a hablar de capitaloceno, que es un poco más, es una noción un poco más compleja. Yo para alimentar el taller,
a mi compañero Víctor, que fue la persona que muy amablemente me extendió la invitación. Le he compartido pues, los links de estas reseñas que he preparado y los 2 libros sobre los cuales voy a hablar el día de hoy. Al final de esto que voy a leer, les voy a contar un poco cómo es el asunto con los teratos, que es una noción pues que de alguna manera es golpeada tangencialmente pues por la noción del antropoceno. ¿Listo? Y voy a tratar pues como de interconectar cosas que en este momento no se están, o al menos las escuelas de filosofía que yo conozco acá en la ciudad no están como muy interesadas por eso, ¿cierto? Las líneas de investigación están yendo por allá todavía, hablando de filosofía moderna, ¿cierto? Pero en escasos contextos tiene uno la oportunidad de poner a circular eso. Y estos son ya productos, resultado de trabajos de investigación de filósofos que ya están viejos, es decir, que han vivido la transición del siglo XX a estar aquí en este... Hola, Esteban. A ver, yo creo que la introducción que hace Juan Pablo también para que reflexionemos sobre cómo esa realidad del pensamiento moderno persistiendo aún a pesar de las grandes de la humanidad. Como nos lo dice Juan Pablo, persiste el pensamiento moderno en la filosofía, pero sin lugar a dudas en las artes. Exacto. Seguimos reflexionando sobre la modernidad cuando en realidad estamos viviendo una realidad cultural que ha sobrepasado la modernidad. Con creces. Ya se está hablando de modernidad tardía, Esteban, así se los digo. O sea, fíjense dónde estamos. A uno le están diciendo eso, ya usted como, ¿qué? Modernidad tardía, ¿de qué se trata? Acá, sí. No. De hecho, yo en la universidad nunca tuve mucho eco con esto. Realmente mis profesores no tienen mucho interés en estas cosas porque ellos sienten que se pierde, digamos, como el asunto de los complejos silogismos de la filosofía moderna para analizar, bueno, en fin, eso es otra posición, otra cosa que no quiero traer acá porque me voy ofuscando. Bueno, pero lo primero, Jacques Camus tiene una cosa bien particular, es uno de los filósofos postmarxistas más importantes francés que se mamó del marxismo. Esa es la primera. Y se mama del marxismo porque encuentra un error axiológico, es decir, encuentra que en la filosofía de Marx hay errores asociados a la forma como se consideraba, digamos, la agremiación como del proletariado en función del relacionamiento con la naturaleza. Entonces, Camus termina diciendo, ¿sabe qué? El proletariado y todo eso también está siendo definido por el capital. Entonces, no hay forma de sustraernos de esa dinámica. Y eso trae consigo un error axiomático. ¿Listo? Ese preámbulo se los estoy haciendo para poder comenzar con esta lectura. Hace 20 días, para nuestro WordPress, preparé esta reseña. La catástrofe ha comenzado y así es como la vivimos. Una visita a la instauración del riesgo de extinción de Jacques Camus. El escrito lo arranqué con una frase de una banda de stoner rock que se llama With Either. Y la frase emblemática de esta banda es algo así como buena suerte y buena velocidad, una expresión muy norteamericana. Good luck and good speed. Listo. Es como para que pensemos un poquito realmente cómo estamos interactuando como sociedad y qué es lo que estamos haciendo. Me voy a abrir paso por la lectura. Apunten todo lo que se les ocurra que piensen que yo dije que no les cuadra, no les casa, y cuando terminen me preguntan todo lo que quieran. Y mientras que esté hablando, interrúmpame las veces que quieras si tienen que preguntar, que una pregunta al final siempre se está ranciando y ya como que es maluco hacerla. ¿Listo? Entonces conmigo sí me pueden interrumpir de una, ¿vale? Jacques Camus, 1935, es un escritor francés cuya obra escrita ha cobrado una renovada relevancia en el ámbito del público de habla hispana, especialmente por su crítica a la economía política y la superación de aquellos razonamientos marxistas que planteaban una revolución del proletariado como contrarrespuesta al capital, ya que Camus
detectó que el proletariado en nuestra actualidad es también un producto modelado por el capital. Es por ello que a partir de allí surge un tipo de viraje en su propuesta filosófica que lo ha llevado al rechazo de toda dinámica de enemistad y plantear un tipo de autoemancipación que abandone, uno, la domesticación de la humanidad, las formas de coacción parental, la familia, la separación de lo humano con la naturaleza, y lo cual notablemente incide en un tipo de operación que reconoce una enemistad en los seres humanos consigo mismo y con el resto del mundo viviente. En esta ocasión queremos poner al alcance de nuestros lectores, esto como era una reseña, algunas ideas acerca de un ensayo filosófico publicado recientemente por el pensador francés, titulada La instauración del riesgo de extinción, como parte de una profunda reflexión a partir del fenómeno de la pandemia desatada por el COVID-19. Este ejercicio filosófico pone al descubierto, por un lado, que tras largos años de abstracciones sobre la naturaleza, los humanos con nuestra racionalidad nos hemos ubicado como un ente por fuera de ella, y por otro, que ese conflicto determina la destrucción de lo natural y con ello la naturalidad de lo humano, fenómeno que percibimos acelerado en los últimos 2 siglos. Por lo tanto, no es extraño que Camey dé una excepcional importancia a los efectos patológicos vinculados a la infección por el coronavirus, con el fin de desenmascarar el fenómeno de destrucción de la naturaleza y con ello la improbabilidad de la vida orgánica en la Tierra. Este razonamiento viene acompañado de la identificación de nuestro planeta como un cuerpo celeste excepcional, no obstante condenado a desaparecer gracias a las formas en las cuales el progreso humano se erige como un camino sin retorno. La pregunta del filósofo francés se torna aguda, pues al visualizar en el horizonte la destrucción del planeta, Camey pregunta originalmente, ¿cómo podrá la especie humana escapar de un evento de tal magnitud si está inmersa en su locura, encerrada en su devenir, su errancia, y ha devenido incapaz de imaginar otra cosa, particularmente una salida? Situación que además viene atenuada por el hecho de que la humanidad solo se ocupa de su bienestar, ignorando, según Camey, que el sufrimiento que experimentamos es consecuencia de nuestra separación con la naturaleza, y por ende el desarrollo de una enemistad que, indica el pensador francés, es interespecífica e intraespecífica. Quiere decir, interespecífica, pues entre nosotros, ¿cierto? Y intraespecífica con la naturaleza. Listo. En el ensayo, estas 2 cuestiones se amplían un poco más. Van a tener los materiales para acceder a él. Por ende, la crítica que plantea el pensador francés no separa el fenómeno de destrucción de la naturaleza con el de la pandemia, pues en ellos integra aquello que concierne a la especie en el devenir de la totalidad de lo viviente. Camey identifica que el carácter más importante de la pandemia es su contagio extremadamente fuerte por el propio virus, pero en especial a causa de la superpoblación y la destrucción de diferentes ecosistemas naturales, lo cual disminuye la posibilidad de huéspedes en el planeta. Por ende, el virus es una terrible amenaza que pone al descubierto los resultados del progreso en los asentamientos humanos y corrobora el hecho de que nuestra especie se encuentra alojada en el cosmos como una matriz dominada por la amenaza del riesgo de extinción en relación a los fenómenos naturales destructivos, determinada y estructurada por ella la humanidad en el curso de millones de años. Es decir, no es algo novedoso, ha sido parte de la sustancia de lo humano y su devenir, si usted lo quiere pensar, evolutivo. Esta afirmación anuncia el fracaso de todo el proceso racional con el cual los humanos nos escindimos de la naturaleza, pues como especie no hemos conseguido escapar ante el riesgo de extinción y por ende alcanzar la seguridad. Eso es lo que hemos siempre querido. Fíjense, qué preocupación tan grande el satélite en Marte, ¿cierto? ¿Será que sí podemos vivir allá? A pesar, dice Camey, de una serie de separaciones de la naturaleza destinadas a protegernos, lo cual determina que la situación en cuestión plantea una revelación dramática, pues la vulnerabilidad hace parte de un estado hipnótico que, según el filósofo, es creado por el shock, lo cual ha dejado a los individuos manipulables según sus temores y miedos individuales y colectivos. La enfermedad producida por el virus revela la disfunción como un fenómeno al interior de nuestra especie
que fija su obsolescencia en contraste con los desastres causados a la biosfera, pérdida de biocapacidad. En el fondo, el ejercicio retrospectivo de CAMEI alerta que la inmensa catástrofe que vivimos se ubica contemporáneamente como un fenómeno acelerado de la destrucción de la naturaleza, en especial de los bosques. Ya recordamos que en el año 2019, la selva amazónica, el continente africano y todo Oriente, es decir, China, estuvieron ardiendo más de un mes, simultáneamente. Nadie les va a confirmar a ustedes que en el año 2019 las reservas forestales naturales de todo el planeta fueron incendiadas. Eso es información que nosotros tenemos porque estuvimos pendientes en el 2019 de Windy, la plataforma de producción de información en tiempo real desde las bases meteorológicas. En este momento, si ustedes se fijan, Bolsonaro todavía está quemando la Amazonía. ¿Listo? Para que lo sepan. A ver, yo lo ubico. Aquí. Por ende, la epidemia del COVID-19, por un lado, oculta la destrucción de lo natural, desviando la atención, obviamente, una cortina de humo. No obstante, paulatinamente revela las diversas formas de los horrores humanos. En ese caso, la pandemia es un tipo de veladura que se comporta como una entidad psíquica colectiva que manifiesta inconscientemente un malestar interno y a la vez intenta de la misma manera superar el malestar. En términos de CAMEI, para finalizar, solo si sentimos la extinción como algo plausible, por eso aquí voy a introducir el antropoceno, podemos entender nuestra errancia en el cosmos como una oportunidad para subvertir la lógica de la muerte y efectuar un tipo de inversión saludable para nosotros y para la naturaleza que pueda significar en el tiempo nuestra transhumancia por el cosmos. Ello puede ser la promesa de un mejor futuro para todos. En este estudio un poco propositivo, en los otros escritos he estado, pues, mejor dicho, aburriendo a todo el mundo. He utilizado esto para desplazarme hacia el antropoceno y quiero hacer una claridad. El antropoceno no es un concepto que sea nuevo, no. Este concepto viene de tiempo atrás, desde la década del 80 ya, pues en la década del 80 fue la modernidad más acelerada, la época de los hidrocarburos, los combustibles, la explotación masiva del petróleo, todo era caucho, petróleo, metal, listo. Y pues el antropoceno se visualizó como parte de un fenómeno asociado a la disminución, obviamente, de la biocapacidad del planeta. Entonces es muy teso porque se había mantenido como una noción vinculada a las ciencias de la geología, pero la geología se ve impedida para comprender una cantidad de asuntos, porque la geología lo que alcanza a decirnos es que son los humanos en abstracto los que generan la modificación del territorio, pero eso requiere unas claridades. Unas claridades porque el planeta en este momento, su superpoblamiento y su condición no permitiría establecer que somos todos los humanos en las mismas condiciones, consumiendo las mismas cosas y generando la misma huella de carbono. Entonces ya, digamos, al hablar del antropoceno en esos términos, empieza a tener huecos, empieza a tener fracturas y se va volviendo un concepto que se resquebraja porque requiere de asistencia para poder interpretar ese comportamiento humano o poder tener comprensión de esa ontología relacional con la cual nosotros hemos devenido en muerte. Entonces, voy a pasar a hacer otra pequeña lectura rápida para introducir otro libro que salió el año pasado y estuvo en manos de un escritor de habla hispana, un mexicano, y hizo, creo que, pues, dentro de las cositas que me he leído de filosofía por estos últimos días, es una cosa impecable. Pues esto está escrito de una forma sumamente brillante y creo que es una cosa que hay que empezar a valorar que la filosofía no se produce solamente en inglés, en francés o alemán, que también las personas que están acá hablando en español, o al menos las personas de habla hispana, también están generando pensamiento que está
trastocando las visiones hegemónicas europeas sobre el conocimiento. Listo. Yo creo que en parte también pienso que estar en un laboratorio de unas ecologías digitales asume dentro de su planteamiento, pues obviamente los enfoques decoloniales que tenemos que enfrentar para poder asumir nuevas formas de relacionamiento con el entorno. Si seguimos replicando el modelo de producción del conocimiento europeo, no vamos a poder tener, pues, digamos, como un cambio o a tener un proceso de trascendencia, digamos, como en el asunto de la construcción del pensamiento crítico y de nuestra relación con el entorno. Vamos a seguir pensando que tenemos ese derecho abrupto de acabar con la naturaleza. Nosotros vivimos en una ciudad metropolitana de las más grandes del país. Y yo creo que si nosotros nos salimos de esta ciudad metropolitana, nos vamos a dar cuenta que la realidad, pues, de las zonas rurales es totalmente diferente y muy compleja y difícil de asumir. ¿Levantas la mano? No, era sueño. Bueno, este es Mala Racha o Modernidad Tardía, una visita al Capitaloceno, una historia radical de la crisis climática de Francisco Serratos. El Capitaloceno, una historia radical de la crisis, es un inquietante libro acerca de cómo la visión del antropoceno es cuestionada a través de una disertación en la cual se distingue el Capitaloceno no como un simple concepto, sino como una serie de sucesos que configuran la tonada final para el silencio de la vida como la conocemos en el planeta. Su autor es Francisco Serratos, 1982, quien de manera impecable construye un relato vertiginoso acerca de cómo, con la invención del Doomsday Clock, el reloj del juicio final, en 1947, de manos del artista estadounidense Martin Landorf, 1917-2013, se creaba un tipo de objeto que era capaz de registrar qué tan cerca podía estar la humanidad de su apocalipsis. Inicialmente, las manecillas del reloj marcaban 7 minutos antes de la medianoche y descendió hasta los 17 minutos antes de la medianoche en el año 1991, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron el acuerdo para reducir el armamento nuclear con el cual se hablaba de la Guerra Fría. Eso, pues, los que nacimos en el 80 nos tocaba ver el noticiero Krypton mostrando la base de Cuba y cómo desde la Unión Soviética nos iban a caer los misiles desde la Unión Soviética hacia Norteamérica y a Latinoamérica. Siempre decían que todas las bombas terminaban cayéndole a Latinoamérica de malas. Listo, bueno. Es decir, como indica Serratos, el reloj no mide el tiempo real, sino eventos históricos que hacen desplazar sus manecillas. Por lo tanto, hablamos de un dispositivo que mueve sus manecillas acercándose o alejándose de la medianoche, dependiendo de la amenaza de los sucesos que marca. En ese sentido, entendemos que el reloj no mide el tiempo, sino los acontecimientos. Con esta introducción, Serratos advierte que el dispositivo en 2017 estuvo a 100 segundos antes de la medianoche, es decir, es un reloj que por periodos intenta acercarse a la catástrofe desde su creación. El contexto fue las pruebas de la bomba H en Corea. Acuérdense que en el 2017 hubo una prueba de una bomba H, una bomba de hidrógeno, y ustedes saben que no trabaja con fusión nuclear, sino con fisión, y pues eso estuvo, digamos, hizo que las manecillas del reloj estuvieran a 100 segundos del juicio final, es porque resulta que la energía por fisión puede reaccionar tan mal que la reacción en cadena termine convirtiendo el planeta en un sol. Listo. Y créanme que si eso pasa, eso no nos da tiempo de ni decir, ¡ay! Eso se volvió un sol. O sea, eso estalla y el planeta se vuelve un sol. Imagínense la brusquedad de ese fenómeno. Y empiecen a imaginarse en esto. Ay, bueno, vamos a tragar a Marte, a Mercurio, hasta el mismo Sol. Ay, vamos a acabar con la Vía Láctea. Los humanos geniales. Bueno. Es decir, sí. Lo cual, en términos del pensador mexicano, ha sido una advertencia que no ha surtido ningún efecto en la mentalidad humana. Pareciera ser que el Doomsday Clock no ha servido para nada. ¿Listo?
En el fondo, la noción de capitaloceno, más allá de una visión de corte pesimista, es un trabajo arduo que por un lado supera los habituales problemas historiográficos al asumir el tiempo como algo lineal, y más bien allí se deposita toda una lucidez crítica acerca de cómo el uso y disposición de la tecnología incide en la acumulación ilimitada de riquezas, advirtiendo que tanto la guerra, la colonización, la privatización y el despojo son un tipo de narrativas que dan cuenta no del desarrollo de un concepto, sino de una crónica mortuoria, donde todos participamos, pero no de la misma manera, porque no todos hemos recibido históricamente los mismos beneficios y actualmente no todos los humanos consumen la misma cantidad de recursos. Un ciudadano norteamericano puede comprar perfectamente al año 10 celulares, por Dios. Yo todavía tengo un Nokia 1106. Desde luego, el procedimiento implica una revisión crítica del antropoceno como una dimensión de análisis que en los últimos años ha sido utilizada para describir esta era geológica. Para ello, el trabajo de Serratos propone una lectura original en la cual advierte que más allá de la falta de evidencias para estimar una era geológica, estamos hablando de un fenómeno espacial diacrónico, es decir, que ha evolucionado en el tiempo y que se concentra no necesariamente en los plastiglomerados, aquellos minerales plásticos, por ejemplo, surgidos del proceso de degradación de los plásticos arrojados en los océanos durante los últimos 40 años como evidencias medibles del fenómeno. Más bien, la base de este se encuentre concentrada en determinados momentos históricos y políticos y en determinados lugares claves de la actividad económica. Es decir, hace poco, yo no sé si ustedes alcanzaron a ver por ahí unas fotografías en las que mostraban la isla de basura. No sé si se han percatado de eso. Bueno, muchachos, va, se los voy a informar así porque eso el satélite no lo muestra. Hay un pedazo de isla de basura que es del tamaño de Australia, ¿listo? Y está flotando allá en el océano. No nos lo van a mostrar nunca porque no quieren que nos aburramos y para que sigamos pues consumiendo y toda la cosa. Pero las fotos son muy llamativas porque hemos encontrado fotografías por ahí en la web donde hemos visto todavía vasos de yogur Yoplait de 1975 de los Juegos Olímpicos. Carajo. Y los plastiglomerados son básicamente todos esos plásticos derritiéndose en el océano, mezclándose con restos de plomo, hidrocarburos, mercurio y conformando unas piedras que son como negruzcas o cafeces y vienen pintadas de colores como amarillos, azulosos. Eso realmente no es plástico, es un mineral. Y los geólogos, para poder desembalar de eso, lo llamaron plastiglomerado. Los profesores que dan los cursos de introducción a la geología para los ingenieros han planteado precisamente que gracias a la poca falta de evidencia estratigráfica es que se habla del antropoceno. Pero este loco acá nos está diciendo que, ojo, eso se ha convertido en el caballito de batalla para que, por ejemplo, estudios como los de Malthus, el economista ese por allá del siglo XVI, justifiquen que para poder resolver el problema de el consumo de los recursos de la naturaleza, entonces procedamos a inasistir ciertos determinados grupos humanos. ¿Ahí en cuáles? Los pobres. Así lo dicen exactamente. Y eso es grave, porque es que eso no es justo. O sea, ahí no estamos nosotros siendo considerados en el plan que tienen con este planeta para el futuro. Listo. Esa es la cosita que está en juego. Y pues ahí hay otro asunto más delicado, y es que todo lo que tiene que ver con la política y la economía global, pues está caminando hacia ese lado. Y ustedes, yo no sé si se han dado cuenta que por ahí, esos son los que me dan más rabia. Los berracos biólogos han cogido los estudios etológicos para analizar el comportamiento de los bichos en cuanto a la pérdida de ecosistema y cómo ellos, pues, con esa pérdida pues, obviamente, de recursos, de hábitat, se van extinguiendo. Han trasladado esas metáforas para implementarlas con nosotros. La pandemia, el COVID, tiene que ver un poco con eso. Por ahí está el video del Parlamento italiano en el que le pegaron ese pencazo a Bill Gates con el tema de la vacunación y todo eso. Puede que parezca conspiranoico, pero no tenemos paladines de la humanidad en este momento, eso se los aseguro. Desde luego, el procedimiento implica una revisión crítica del antropoceno como una dimensión de análisis que en los últimos años ha sido utilizada para describir esta era geológica.
Para ello, el trabajo de Serratos propone una lectura original en la cual advierte que más allá de la falta de evidencias para estimar una era geológica, estamos hablando de un fenómeno espacial diacrónico. Ah, no, ya por ahí leí, ¿cierto? Vamos más abajo, listo. Ah, bueno, listo. El procedimiento desde esta óptica implica invertir la lógica del análisis del clima en la historia y acoger la propuesta del historiador Andreas Malm, dice Serratos, la cual consiste más bien en el análisis de la historia en el clima, indicando que dicho análisis debe permitir comprender la forma en que la historia se desenvuelve, se modela y se cambia a partir de las condiciones climáticas, lo cual es determinante para la comprensión del presente y la forma en que otros eventos de la humanidad han servido para llegar a donde hemos llegado. Allí, en la disertación de Serratos, salta a relucir que el colonialismo, la esclavitud, la industrialización, la caída de imperios y la desaparición de civilizaciones son situaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la pureza de muestras estratigráficas, de tal manera que el antropoceno como concepto sufre un resquebrajamiento, pues revela ser un concepto ahistórico, que además es problemático porque al indicar que la humanidad en general es la causante del deterioro del planeta, oculta el hecho de que son unos grupos muy definidos en las sociedades humanas los causantes de fenómenos devastadores del ecosistema a nivel global desde tiempo atrás. De hecho, Serratos indica que el relato del antropoceno se agrieta porque al limitar sus orígenes a una mera cuestión cronológica o climática, y más delicado aún, al depositar la culpa de la crisis climática en todos los humanos, ántropos, y no en unos cuantos, se deja de otro lado otro aspecto, tal vez el más determinante de todos, sus características socioeconómicas. Esta afirmación revela que la modificación del ecosistema obedece a una lógica en la cual ciertos grupos humanos se enriquecen y benefician de la transformación del ecosistema, de tal manera que la crisis no sería de carácter antropogénico, sino más bien de carácter capitalogénica, cuestión que Serratos recupera en las ideas del historiador ambiental Jason Moore, 1971, argumento que además sustenta que las bases del sistema económico actual fueron sentadas desde el siglo XVI, es decir, la cerrada del sistema mundo con la conquista del continente americano, periodo en el cual se fundó la hegemonía global europea tras la colonización de diferentes territorios en el norte planetario, lo cual además provocó que un 80% de la superficie terrestre se haya transformado en bioma artificial, ciudades metropolitanas. Es decir, no somos contenidos por la naturaleza, sino que la naturaleza es contenida en el sistema capitalogénico, dice Serratos, el cual se compone, por ejemplo, de pozos de petróleo, petroductos, minas termoeléctricas, monocultivos de palma, aceite, chocolate o café, rutas de comercio, terrenos para ganadería extensiva y un sinfín de usos de lo natural que significan, más que el progreso, el avistamiento de la catástrofe. El capitaloceno es realmente un mecanismo lo suficientemente complejo, capaz de ordenar la naturaleza de manera productiva, poniendo al servicio de ello la política, la innovación y las relaciones de carácter social. Su perspectiva voraz descansa en la idea de una acumulación infinita de riqueza en donde los elementos culpables de la crisis climática son las corporaciones, el consumismo y la sobreexplotación de recursos. En ese caso, el propósito es contrarrestar nuestra forma de vida capitalogénica y aspirar a un destino posible. Quizás ello significa que aún no es el tiempo para que acontezca el final de la noche. Esta es como la introducción. Yo no sé si eso sea alentador. Yo creo que es más bien desalentador. De hecho, lo que estoy haciendo acá me pone a mí en una situación contradictoria, porque también esto que estoy haciendo está contaminando. O sea, axiomáticamente estoy involucrado en ese mismo proceso, ¿cierto? Entonces, fíjense que hablar del antropoceno y hablar de capitaloceno ya es ponernos, digamos, en un asunto de cómo vamos a renunciar a la hipertecnologización. El silicio se está acabando. El níquel se está acabando, el litio se está acabando, todo lo estamos volviendo cosas. Y el planeta se está quedando sin capacidad, sin biocapacidad, uno, para recuperarse, dos, para volver a producir servicios ecosistémicos, y tres, para permitir que vivamos. Es que, se los voy a decir así, muy probablemente, si seguimos así, cuando yo cumpla 60 años, probablemente algún virus o alguna cosa va a ser peor que esta pandemia. Y quizás empecemos a ver pues ya una tasa de mortandad
no en miles, sino en millones, en miles de millones de humanos. Entonces, todo este asunto del antropoceno, todo este asunto del intervencionismo en el territorio, en la naturaleza, tiene que ver también con un proceso ontológico del desarrollo del conocimiento nuestro. Y vea, de esta prensa, el pulgar oponible, porque aquí es donde están las herramientas, muchachos. Entonces, pues, ¿para qué vamos a usar las manos? ¿La vamos a seguir metiendo en la muerte o las vamos a utilizar para que podamos disfrutar y tener deleite en el ecosistema, en el mundo? Hasta aquí llega lo que yo tenía que decir. Hay preguntas, comentarios, aprovechenme. Si no les gustó lo que dije, díganme de frente. A mí yo estoy acostumbrado a que me digan las cosas así de frente. Sí, y a la mala. O a la buena también. Pues yo no soy grosero. Hola. La reflexión de que la tecnología en realidad pues, nos ha ayudado en ciertas cosas, pero también nos ha llevado a... Muchachos, ¿saben qué me pasa a mí que es muy teso? Ustedes saben que yo trabajo en el museo, entonces yo tengo que ver con la Facultad de Artes y por allá están los muchachos. Muchas veces los muchachos me dicen que solamente dibujan en el computador. Yo soy como, ay, por favor, estás renunciando a tus manos. Yo, pues, o sea, eso es una cosa que yo no veo mal, porque no se trata de eso, pero sí pienso que en este momento estamos perdiendo ciertas cosas que que habíamos conquistado como lugares autónomos para los humanos. Ya nos estamos volviendo dependientes o necesariamente necesitados de estas vainas. Ve, yo no imprimí esto, me traje la tableta, ¿sí me entendés? Entonces es como una cosa muy tesa, porque a pesar de que estoy haciendo esta crítica y estoy diciendo esto, yo también soy consciente de lo que estoy haciendo hace parte de la paradoja. Entonces, usted siempre queda acá en un contexto donde su mano queda involucrada con la muerte. Entonces, como que, pues no sé, creo que nuestro pensamiento, nuestro ejercicio de creación tiene que empezar a pensar cómo, bueno, primero, cómo hacemos para no tener una vida neoliberal en Latinoamérica, para que podamos salir al capitaloceno. Y después de eso, ¿cómo podemos hacer para que nuestro relato o nuestra experiencia de vida pueda ser entusiasmante para que otros puedan sentir que pueden habitar con disfrute y deleite el mundo? Nosotros estamos aquí en una condición que, pues, puede ser un poco privilegiada. Otras personas no tienen nada de esto. Es más, en este momento hay personas que se están muriendo de física hambre por lo que estoy hablando, ¿cierto? Y yo estoy aquí. Pues sí me entienden, como que es una cosa que también es abrupta. Entonces, yo creo que la invitación es a mirar a ver cómo vamos a hacer para que esto que estamos hablando aquí pueda tener un nivel de comunicabilidad que despierte esa sensibilidad. Hola, Vic. Claro, claro, Vic, es que mira, es que, pucha, me vienen un montón de cosas a la cabeza. Vea, con el antropoceno también está en diálogo una cuestión más compleja, más, pues como que pone, digamos, como todos los imaginarios sociales y temores acerca de cómo es que vamos, pues cómo es que, a ver, estamos desplazándonos por el cosmos, vamos en un viaje. Entonces, la cuestión es cómo vamos a seguir el viaje, ¿cierto? Y aparte del antropoceno está el poshumanismo. Y entonces ustedes ya saben que cuando yo estoy hablando de teratos y de transformaciones, estoy hablando de código genético y estoy empezando a hablar de otras cosas que tienen que ver ya no solamente con el humano que tenía un misterio que era su código genético, sino que ya el código fue editable, el código fue identificable. Si usted mira el código genético impreso, eso es o sea, la materialidad de Juan Pablo Agudelo Guerra puede ser representada en un fardo de hojas
donde están señaladas todas las cadenas de proteínas que componen el ADN, el ácido ribonucleico, ¿sí o qué? Adenina, guanina, oxitocina, y todo eso está ahí. A, D, G, O, ¿cierto? Cada letra representa una proteína del ADN, y eso en líneas de un texto son no sé cuántas hojas. Ya, todos tenemos eso. Y a la mentalidad humana se le ha ocurrido precisamente que podemos empezar a modificar, a editar ese código, porque ya el código ya no es intuible, ya se materializó, ya es leíble, entonces es susceptible de edición. Ahí vienen todos los procesos en los que estamos. Les voy a contar de algunos proyecticos locos que he leído por ahí, cositas como bacanas que uno va a ver. Primero, hay unos locos que quieren tratar de hacer un nanobot del tamaño de un glóbulo rojo. Quizás eso pueda andar por las venas, pegarse al hipocampo del cerebro, recoger sus recuerdos, y con un algoritmo de inteligencia artificial. ¡Voilà! Tenemos a Juan Pablo en una computadora hablando y expresándose como él. Entonces, el asunto del poshumanismo y todo este asunto del antropoceno y el capitaloceno está llevándole a los humanos a pensar que, pues, la idea de humanidad y a la naturaleza de la humanidad como que ya no, como que podemos ser humanoides. ¿Y qué tal si yo supero ese problema de ser viejo y más bien en vez de vivir 70 años, ¿por qué no me hago un implantecito a ver o una... ¿Cómo es que un procedimiento de epigenética? Acuerdan que ya salió la molécula CRISPR que permite editar el ácido ribonucleico, y con eso pueden en las células madres que su niño salga de ojos verdes, sin síndrome de Down, con una capacidad de coeficiente intelectual un poquito más, pues un cerebrito un poquito más desarrolladito que el de los demás, y así, cositas así. Por ahí hay otro proyectico que está intentando ya poner maquinitas, aparaticos, como para que estemos conectados permanentemente. El sistema Mundo Red, ¿cierto? Una cuestión holográfica ya del relacionamiento del humano con lo real, no hay una diferenciación de eso. Bueno, pues este fin de año sale otra vez Matrix, yo creo que ahí vamos a tenértela que cortar. ¿Tú levantaste la mano o fue otra vez sueño? No, la mano. Dime. Háblame duro que tengo un tapón de cerumen yo también y estoy así jodido, entonces puedo también. Háblame duro. Tener una posibilidad ahí de hacer algo con papel físico, a depender de un cualquier dispositivo. Como lo que vino después del COVID, que dice para que vamos a hacer esto, el instituto de los mamás, pues, ¿qué es eso? Que, pues, estamos en un asistencialismo virtual. Es una cosa loquísima. ¿Saben qué les dije a mis compañeros de trabajo el primer día que nos vimos aquí por primera vez después de casi 2 años? Hey, aprendan a valorar que tienen al otro y háblele, parce, que después no va a ser posible. De veras. Hey, que hagamos... No, venga, yo voy al museo, todo bien, no hay problema. A mí no me pereza ir. Así el centro esté muy jodido. Es por eso. Porque de hecho, se los voy a decir así, después de la Feria del Libro, este es el 4º curso que yo tengo con gente de verdad. O bueno, tengo la experiencia como que la realidad material me está diciendo que ustedes están ahí. A lo bien. De resto, todo me ha tocado a punta de computador y soy el peor webcam. No. El profesor webcam más malo que ha tenido el museo. O sea, todas las transmisiones mías son un despelote, eso se me chuequea, no me funciona, no me sale el audio. Y como yo he mantenido una resistencia como con eso, pero ya pues como que me ha tocado ir cediendo, porque si no también entro en la dinámica de la dialéctica de la papa, entonces si no lo hago no me pagan, entonces me muero de hambre. Entonces como que todo es un caos, un conflicto en mi mente, y a la hora de tenerlo que exponer, no sé cómo hacer para no ir a decir algo que pueda herir la susceptibilidad del otro, porque la construcción de realidad que la ha hecho en función de lo que le han dicho que es lo normal. Y en este momento lo normal es seguir la corriente de quien está diciendo
que debemos estar aislados porque el virus nos va a matar, pero el virus también es una payasada, las vacunas son una payasada, lo que está sucediendo con todo esto es parte de todo un ejercicio de experimento. Así los medios digan que yo soy un conspiranoico y lo que sea, indiscutiblemente hasta que no tengamos el primer paper de esas berracas vacunas, cómo funcionó y cómo se está generando la inmunidad de rebaño, no vamos a saber a ciencia cierta si eso, pues si el virus realmente es un virus que salió del pangolín, de una culebra, de un murciélago, de un zorro, de un perro, yo no sé, o si realmente fue allá el Billy con su superlaboratorio arreglando aminoácidos y pegando estructuras moleculares para armar virus. Eso era lo que tenía que decir. Bueno, chicos, yo creo que lo que nos cuenta Juan Pablo nos da pie para seguir reflexionando, ¿cierto? Para entender que las dinámicas en las cuales vivimos y de las cuales no nos podemos liberar porque la subsistencia individual forma parte del sistema del sistema. Pues tiene también unos discursos dominantes, ¿cierto? Que pueden ser criticados y que ameritan la crítica básicamente porque tienen unas intenciones, principalmente de naturaleza económica y de poder, como bien lo señala Juan Pablo. Entonces, yo creo que ahí lo que nos permite la intervención de Juan Pablo es tener como un entorno reflexivo desde el cual nosotros vamos a hacer procesos de creación. Entonces, yo creo que ahí es donde nos separamos un poco de la reflexión política o filosófica, porque por supuesto la reflexión en el ámbito de las artes pues es diferente, ¿cierto? Sí, digamos que podemos, yo creo que desde las artes podemos hacer convergir diferentes ámbitos de pensamiento, el de la ciencia, el de las ciencias sociales, el de la filosofía, y en el arte como el lenguaje es un poco menos discursivo, en términos de que impone menos verdades y plantea más bien preguntas. Eso nos permite a nosotros la libertad de no tener que profundizar en pensamiento complejo en términos discursivos, pero sí poder profundizar en términos de pensamiento sensible y generar un espacio sensible para, pues, con quien nos vayamos a comunicar. En este caso, el público que nos visite al final de la muestra. Por otro lado, creo que la intervención de Juan Pablo también nos sirve para empezar a identificar que la situación en la que nos encontramos y sobre la cual vamos a trabajar, pues está mediada por el poder, está mediada por la naturaleza, está mediada por los miedos, ¿cierto? Algunos fundados, otros infundados, otros inciertos, ¿cierto? La propia incertidumbre también constituye la posibilidad de miedo, y todo eso dentro de una estructura de poder y de control que señala Juan Pablo y que determina este concepto del capitaloceno como expresión del antropoceno, pero puesta sobre la realidad de la economía y el poder social que al fin de cuentas es el que determina el funcionamiento de nuestras sociedades. Y que, como bien lo señaló también Juan Pablo, se fundó en el siglo XVI y culmina en lo que llamamos la modernidad y el pensamiento moderno. Y yo creo que hay una cosa que es muy interesante para que nosotros reflexionemos ahora, y es que las estructuras filosóficas, sociales, culturales, políticas que nos permiten relacionarnos con el mundo ahora son puramente modernas, pero resulta que la modernidad claramente está en crisis y está en un momento en el que básicamente va a llegar a un colapso, sea social, o sea ecológico, o sea político, o seguramente todos, ¿cierto? Porque estamos viendo la confluencia de todos en simultánea. ¿Y qué necesitamos? Pues de acuerdo, por ejemplo, al filósofo alemán Wilhelm Flusser, lo que necesitamos es generar nuevos sistemas, porque los sistemas modernos no nos van a permitir como cultura y sociedad enfrentarnos a una realidad postmoderna que no estamos siendo capaces de entender. Estamos utilizando un montón de sistemas y de tecnologías
que han sido diseñados para un fácil consumo, pero para un muy difícil acceso a lo que sucede realmente dentro de esos sistemas. Y lo único que nosotros podemos hacer, pues, es ser críticos, ¿cierto? Nosotros formamos parte, digamos, de cada quien de uno de esos niveles de poder que siguen siendo piramidales. Unos tenemos un poco más de influencia sobre grupos sociales, otros un poco menos. Y nosotros diría yo que un poco lo que podemos concluir de lo que nos plantea Juan Pablo es que tenemos responsabilidad desde esa pequeña nivel de poder que tengamos, ¿cierto? Dentro de nuestra familia, dentro de la universidad, dentro de nuestro grupo de amigos, hacia arriba es muy difícil influir porque precisamente el poder es una estructura que va de arriba hacia abajo, pero hacia abajo sí que podemos influir y no porque nos sintamos superiores o inferiores, sino porque tenemos unos ámbitos sociales de influencia en los cuales pues podemos actuar. Y más allá de eso, como individuos es muy difícil. Después, como grupos sociales, esa sumatoria de pequeños poderes pues puede tener una influencia un poco más extensa. Pero bueno, este no es el asunto. A lo que yo iba era que primero agradecerle a Juan Pablo por apoyarnos y darnos una chispa sobre la cual reflexionar. Y en segunda instancia, pues empezar a pasar ya a Saben que, vean, nosotros tenemos en el museo un WordPress, se llama Miranda Blog, un WordPress. Y yo tengo acá, tengo más de 22 presentes. Y todos los libros de filosofía en torno a la distopía, al feminismo, ¿Nos puedes compartir algo de eso a través de Víctor y lo enviamos por correo a través de Adriana? Sí, 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 de acuerdo. Mi compañero se los va a remitir y yo para algún drive, algún dato, y el WordPress siguen simplemente pues el autor que puso Juan Pablo y ahí está toda la receta mía. Casi todas la pirámide WordPress. Listo, muchas gracias de nuevo, Juan Pablo. Bueno, chicos, entonces, esto nos plantea preguntas y esas preguntas no las vamos a seguir discutiendo colectivamente porque el ámbito en el que vamos a entrar es el ámbito de la producción, en este caso audiovisual. Pero sí es la invitación para que ustedes, cuando empecemos el proceso de creación, reflexionen sobre aquellos aspectos de lo que nos contó Juan Pablo que a ustedes les parezcan pertinentes. Las diferencias sociales del poder, la coyuntura entre grupos sociales y naturaleza, la influencia del capitalismo y de otros sistemas sociopolíticos sobre el planeta y sobre nosotros como individuos, ¿cierto? La lucha que tenemos todos desde nuestra interioridad individual y la forma en que nos comunicamos con el mundo exterior, ¿cierto? Que ya de por sí es un complejo problema al que nos enfrentamos todos día a día. Y todo esto lo vamos a traer a una reflexión que se va a manifestar en forma de dibujo. Y en eso vamos a iniciar en la sesión de hoy. Este va a ser el cimiento, como les conté, para los dos resultados a los que vamos a llegar. Por un lado a las animaciones y por otro lado a los murales. Entonces aquí en el tablero les puse los productos de dibujo que realizamos el grupo pequeño que hicimos como el primer experimento de la metodología que les vamos a plantear. Simplemente están acá para que ustedes los vean y vean las diferencias. Todos partieron de un mismo esquema.
Entonces simplemente es como para que se inspiren y vean que nosotros les vamos a dar unos esquemas, pero a partir de esos esquemas ustedes pues pueden hacer realmente lo que quieran. La recomendación básica sería que no utilicen procesos de dibujo que involucren demasiados planos o demasiadas transiciones, ¿cierto? Como que no utilicen esfumatos ni procesos muy sofisticados de construcción gráfica, sino más bien que se mantengan dentro de la línea. ¿Cómo? Digamos que el nivel de representación que ustedes quieran tomar es indiferente. Cada quien definirá un poco cómo quiere asumir gráficamente las preocupaciones que tengan. Lo que me interesa es que se mantengan dentro de la línea porque, como van a ver, el que está aquí en el costado derecho es el dibujo del cual surgió la animación. Entonces, cuando lo miren y vean la animación, pues se van a dar cuenta que básicamente el dibujo de que nos sirve como de una especie de croquis sobre el cual después vamos a rellenar con las herramientas digitales. Entonces, pues que no se esfuercen demasiado en hacer esfumatos ni cosas por el estilo, porque digamos que eso no se va a traducir de forma efectiva a la metodología digital. Sí, sí, sí. Nos interesa, ya les voy a compartir una hoja cada uno y después miramos las diferentes posibilidades que hay. La pantalla está referenciada. ¿Cómo vas a hacer? Bien. ¿Ustedes ya tienen? Bueno, creo que ya todos tienen. Entonces, como pueden ver, ¿qué tenemos? Ok, gracias. Tenemos, regálame un poco. Tenemos una retícula de 6 cuadrados, que de ahí sí no nos vamos a salir, porque esos son las piezas de nuestro rompecabezas que vamos a construir digitalmente. Y una pequeña silueta que básicamente tiene una cabeza, un tronco, unos brazos y unos pies. Y tenemos además 6 posibilidades diferentes, así que si quieren hacer más de uno o si quieren cambiar el que les pasamos, pues pueden hacerlo. Pero como pueden ver, son esquemas muy genéricos a partir de los cuales ustedes pueden hacer básicamente lo que quieran. Pueden irse por el lado de construir algo que parezca un humano, pueden irse por el lado de algo que parezca un animal, pueden irse por caminos más abstractos o más simbólicos o más poéticos también. Entonces, digamos que en este primer proceso en realidad no hay ninguna condición, más allá de que ustedes intenten expresar una reflexión sobre el problema que nos plantea Juan Pablo, ¿no? Cómo nos estamos relacionando con nuestros esquemas sociales, con nuestros sistemas sociales, cómo eso se amplifica dentro de lo que llamamos el sistema natural o los ecosistemas naturales. Y por supuesto eso se articula con cómo nos entendemos como individuos, cuál es nuestra relación con Dios o con cualquier otro tipo de pensamiento filosófico con el cual nos sentamos identificados o no, ¿cierto? Cómo nos sentimos con nuestras relaciones interpersonales, con la tecnología, con los productos, con el consumo de los productos. Y todo esto pues ustedes lo podrán convertir en Terminator, Alien, o cualquier otro tipo de inspiración que ustedes tengan desde la ciencia ficción, desde las ciencias naturales o lo que sea. Listo, dicho esto, vamos a dar inicio, digamos, a la parte de creación. Entonces, ¿en qué consiste la parte de creación? Pues cada uno de ustedes va a tomar uno o varios de estos personajes, van a empezar un proceso de dibujo completamente libre, teniendo en cuenta que posteriormente vamos a seleccionar unos de esos dibujos entre todos y en grupos de 3 o todo el grupo, ya veremos, vamos a empezar el desarrollo de los fragmentos por separado de esos personajes en la siguiente sesión. Entonces, por hoy, ¿qué nos interesa? Nos interesa que todos avancemos en la construcción de un personaje.
tienen a su disposición las hojas. Todos tienen herramientas de dibujo, según me dijeron al comienzo, así que pueden empezar a trabajar con esfero, lápiz, lo que les parezca. Trabajemos con líneas que sean contundentes. Recuerden que eso después va a ser digitalizado y convertido en básicamente líneas en vinilo de corte que vamos a utilizar para construir los murales. Y por otro lado, se va a convertir también en el croquis que vamos a utilizar para los procesos digitales. Entonces, pues yo los invito a que se pongan a trabajar y avancemos el resto de la sesión, básicamente con llegar a dibujos finalizados, ¿cierto? Finalizados no quiere decir bonitos, ni sofisticados, ni estamos esperando que acá todos seamos grandes dibujantes, porque en realidad una de las cosas más interesantes de la metodología que les planteamos es que no es un problema de capacidad de representación dibujística, sino un problema de entender el proceso de dibujo como instrumento primero de análisis y segundo de proyección hacia el resto del proceso. Por lo tanto, por favor, no se sientan cohibidos o angustiados por cómo consideran que es el nivel de sus dibujos, porque en realidad eso es completamente irrelevante para el proceso y para el objetivo del curso. Entonces, pues los invito a que revisen las muestras. Acá tienen más papel y podemos arrancar con el proceso de trabajo cada quien por su cuenta. La idea es que demos por finalizado hoy el proceso de dibujo para que le podamos entregar a nuestra asistente Adriana los dibujos y durante la semana podamos avanzar con el proceso de digitalización para tenérselos listos a ustedes la próxima sesión y que ya podamos empezar con el trabajo de producción digital. Yo tengo una pregunta. La idea es hacer un dibujo homogéneo, o sea, por ejemplo, este otro como que todo en él tiene, vamos a estar mono, ¿cierto? Pero hay otros que nos muestran que tienen como 6 pedazos que son completamente diferentes. La idea de hoy es hacer el dibujo homogéneo y luego se sacan los pedazos del dibujo completo. Correcto, hoy vamos a hacer todo completo y el proceso de separación de los pedazos y de digitalización lo vamos a hacer el equipo de producción del laboratorio. Entonces, ¿por qué en la animación se ven diferentes? Porque partimos de uno, pero 6 personas diferentes hicieron cada uno de los pedazos. Entonces, es un poco lo que va a pasar hoy. Vamos a trabajar todos en un proceso individual de creación, pero eso va a ser el sustento para después convertirlo en un proceso creativo, en un proceso colectivo de creación. ¿Alguna otra inquietud? Con lo que quieras. Listo. Listo. Víctor, gracias. ¿Te entrego esto o no? ¿O me lo dejo? No, yo creo que vamos a ir hablando, igual esto va a estar grabando, mientras tanto yo voy pasando con la cámara por puestos. Listo. Ah, pero si quieres yo te lo recibo, voy a mutearlo, de compartir. Lo que se va a hacer ahora es comenzar a hacer el proceso de dibujo hasta la final de la sesión, que es las 4 de la tarde. Básicamente tenemos 1 hora para continuar el proceso de laboratorio y por tanto
hacer la ilustración de nuestro terapia.